Quiero pensar que después de lo que padeció este país en la primera mitad del siglo XX, como que ya tenemos derecho a la democracia. En 15 años, que van de 1913, digamos, a 1928, o sea que esos 15 años, asesinaron a balazos a 3 presidentes de la República. Sí. Asesinaron a Madero, asesinaron a Carranza, asesinaron a Obregón, promulgaron estalló la Revolución Mexicana, sí, que destruyó la economía nacional y la esperanza, y eso. Murieron cientos de miles de personas, otros tantos se fugaron, vino la influenza, después viene la Constitución del 17, después viene la rebelión cristera, y tú dices, bueno, ya con esto, ya está, tenemos derecho, ya pagamos nuestra cuota, ahora vamos a la democracia. Pues no es cierto, y lo decía muy bien Rebel cuando decía, las revoluciones sirven para concentrar aún más el poder o no sirven para nada. Yo no le creía a Rebel y dije, bueno, pues a ver si es cierto, a Jean-François Rebel, ¿no? Y entonces al analizar la revolución china, pues sí, pues después de Mao, los chinos tenían derecho a la democracia. Pues ¿cuál democracia? No. Después de los soviets, después de los zares rusos, tú dices, ya llegó a la democracia. Pues no llegó a la democracia. Después de la revolución cubana, ¿no? ¿Ya hay democracia en Cuba? Pues no hay democracia en Cuba. Y después de la revolución mexicana, ya va a haber ahora sí democracia. Pues tampoco hubo democracia en este país. Pero es que en esas 3 revoluciones que mencionaste, la china, la soviética, etcétera, la intención no era un cambio hacia la democracia, era hacia la dictadura del proletariado, era pasar de un régimen autártico totalitario a otro, peor todavía. Pero la gente no quería eso. Ahora, en México yo pienso que sí, en sus orígenes la gente sí deseaba pasar a un sistema democrático. No ha funcionado, pero la intención era Castro engañó a todo el mundo diciendo que... No, Castro no. Castro, claro, todos fueron igual, todos fueron los mentirosos. Claro. Porque todos levantaron al pueblo en armas. ¿Por qué? Por una situación de enfrentar a un régimen que era oprobioso y terrible, para avanzar hacia un mejor régimen o sistema político. Pero ninguno ofreció democracia. Ojo. Claro, ninguno. O sea, el único lugar donde después de la revolución se ofreció una democracia fue aquí. En México, sí. Todos los demás pasaron de un sistema a otro, pongamos los adjetivos que queramos. Pero aquí era en donde se planteaba la lógica de gobiernos democráticos con votaciones directas, un voto a un hombre. ¿Quién sabe? Si tú ves la marcha al mar de Mao y ves las razones por las cuales él quiere acabar con el gobierno de Chiang Kai-shek, es para instaurar la dictadura del proletariado. Sí, pero la dictadura del proletariado no parte de la lógica de la democracia. Ese es un punto bueno, sí. Pero la verdad de las cosas es que como que después de unas revoluciones como las que pasaron, bueno, la revolución cultural china igual. Bueno, ahora pero no, ¿cuál democracia? Tú hablaste de 3 presidentes asesinados, pero también hay que considerar el atentado de Pascual Ortiz Rubio, que le avientan una bomba le disparan en la cara, o sea, también iba a ser asesinado, estaba en la lista de asesinados. Y también iban a asesinar al propio presidente Caballero, Ávila Camacho se baja en el patio de honor y uno de los soldados, un cadete le quiere disparar y se le va encima el propio presidente y lo inmoviliza porque tuvo mejores reflejos que los guardaespaldas. Claro. Yo quisiera... Sí, perdón. Y al mismo Cárdenas tuvieron que envenenarlo también. Y le dieron veneno y pues afortunadamente no murió, pero fue otro conato de asesinato de otro presidente. Yo quisiera rescatar algo positivo de Calles que existe hoy. Él creó con su propio dinero el Instituto de Investigaciones Latinoamericanas de Berlín. Y ese instituto es un ejemplo en el mundo como centro de investigación y todos nuestros libros, todos están ahí, porque son muy puntillosos en tener un acervo bibliográfico actualizado. Pero también creó el Banco de México. Sí, creó muchas cosas. Creó comisiones pero fíjate, yo creo que lo que no podemos hacer es caer en el de, bueno, todo fue malo con Calles. Yo creo que no fue todo malo con ninguno o todo bueno con ninguno, sino tendríamos que encontrar, como siempre, tratar de explicarlos en su contexto. Yo creo que Calles dejó una gran obra como presidente, pero yo donde veo al estadista es una vez que decide institucionalizar la revolución con el partido.
logró lo que logró lo que no hizo ni Obregón, ni Carranza, ni nadie. Cuando las revoluciones se institucionalizan, desaparecen. Con todos sus preceptos. Pero bueno, es que esa era parte del control político. Y sí, o sea, a ver, si nos vamos a poner idealistas, es que ¿para qué haces la revolución? Para institucionalizarla, convertirla en un membrete, en un sello. Todas las revoluciones malditas de la historia de la humanidad terminaron en regímenes peores de los que quisieron quitar. Y no hay una que me puedas decir que ¿Esparta? Nada más estoy fregando. Por si las moscas. Pero ya lo dijo Paco, la china, la rusa, la cubana, discúlpame. Sí, lo mejor que pudo traer la revolución cubana es el país que tienen hoy en día, con todo y el bloqueo maldito de los gringos, lo que sea. Es un fracaso. ¿Fracasó? Es un fracaso en un sentido y con éxitos enormes en otro. Tú mismo hablas de los claroscuros. El primer defensor de los derechos y de las libertades. Sin lugar a dudas. Pero es una dictadura. Pero también sé que en esa dictadura los niños no mueren de hambre, por ejemplo. Entonces, bajo esa lógica, la dictadura, por ejemplo, porfirista también tiene cosas que hay que reconocer. Valle Nacional, la guerra contra Yaqui, hay un montón de cosas. Las luminosas también. La creación de unos ferrocarriles. No puede uno ser maniqueo ni ver las cosas blanco y negro. Estamos completamente de acuerdo. Hay que analizar. Hay que verlas en negro oscuro o blanco blanco. No, hay que verlas en sus matices grises, ¿verdad? E ir seleccionando lo positivo de cada régimen, por más que haya fracasado. Tienen cosas positivas. La pregunta clave es, ¿qué es peor? ¿Un dictador que se asume como dictador o un dictador que se asume como demócrata? Yo tengo la sensación de que es peor el segundo que el primero. Yo creo que son igual de peores. Son dictadores. Es la concentración del poder. Una concentración del poder que corrompe. Si no queremos saber de un dictador, pero jamás. El jefe máximo era un dictador. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Yo creo que era autoritario. Era autoritario, pero no dictador. No podemos hablar de No, porque si hubiera sido un dictador, no se le trepa como se le trepó Cárdenas. Exacto. Y ahí fue lo inteligente. Cárdenas durante 2 años se comportó. Lo vio. Como el delfín. Sí, patrón, lo que usted diga, primer jefe. Tú mismo lo dijiste, Benito, su primer gabinete eran, digamos, si eran 10, no sé si eran 10, pero si eran 10 ministros, 9 eran callistas. Así es. Todo estaba en conjunto. Y entonces, ¿qué hizo? Que eso es el ejemplo que pongo que Fox debió haber hecho, lo mismo que hizo Cárdenas para echar adelante sus reformas cuando recién asumió el poder en el 2000. Tenía que haber hecho también Madero. Claro, Madero tenía que haber desmantelado el aparato porfirista y no lo hizo. Pero Cárdenas, ¿qué pudo haber hecho? Hizo. Empieza a coquetear con los obreros y los campesinos y les permite crear su central obrera y su central campesina y entonces se acerca al pueblo para tener fuerza. Y cuando ya tiene esa fuerza, entonces sí, unas declaraciones, porque ni siquiera hubo nada. La usa bien usada. Bien usada. Sí. Él es muy inteligente desde que empieza a crear todo un sistema de huelgas que bueno, desesperan a Calles, porque Calles dice, no es posible, el país se le está deshaciendo entre las manos, ¿a quién fui a nombrar? Y Calles comete la torpeza de reprobar esas de reprobarlo, pero vamos, la segunda intención obviamente de Cárdenas era precisamente crear luego la CTM, claro, para tener aquí la CTM, la CNC y la Federación y darle la vuelta a Calles al servicio del Estado, o sea, en el puño de la mano iba a tener Cárdenas a los campesinos, a los obreros y a los burócratas. Y eso lo hizo tan bien y les gustó tanto a los obreros y campesinos que ahí tuvo el respaldo para luego expulsar a Calles. Claro. Pero lo increíble, lo que no sabemos después o lo que se dice poco es que al principio fue muy permisivo Cárdenas con las huelgas y sí, manifiestos. Es que las estimulaba él. Claro. Y después de que expulsó a Calles, entonces sí, cuernos con sus huelgas. Claro. Se volvió muy autoritario y ya no permitió tanto. Muy rígido. Pero vayamos a ese día de la expulsión. ¿No? Bueno. Más que al día, bueno, al día, al momento. A la estrategia, ¿no? Esa estrategia de sacarlo porque hay que ver que había un enemigo, que no era un enemigo pequeño. No era un enemigo pequeño, que era el ejército. Sí. O sea, el jefe del ejército había sido siempre Calles. Y claro, Cárdenas era general, era un general importante ya no de la revolución, porque ahí sí no le tocó. En ese momento era el jefe del ejército. Sí, Cárdenas. Cuando estalla la Revolución Mexicana, digamos en el 11, Cárdenas tiene 16 años, o sea, él no participa, digamos, en la revolución, pero sí después, en la instalación de la diarquía Obregón Calles, ahí sí ya tiene papel
un papel importante. Yo creo que es lo que habría que decir, ¿no? Por eso acude de madrugada y lo saca de la cama en pijama y de ahí con un piquete de soldados lo llevan al aeropuerto. Pero ya cuando él tenía amarrado todo, amarrado con el ejército, amarrado con el Congreso, amarrado con los sindicatos, amarrado todo. Porque además le pidió la renuncia a todo el gabinete. Y además, todo se le va. Además lo tenía amarrado también con la prensa, porque ella había fundado esta compañía de periódicos, bueno, compañía de importadora de papel periódico, la PIPSA, sí. que claro, cuando alguien le reclamaba, señor presidente, en su gobierno no hay libertad de expresión, decía Cárdenas, sí hay, no, pues es que no hay papel. Pues eso no quiere decir que no haya libertad de expresión. Son dos cosas diferentes. Es distinto, ¿no? Claro. Entonces, claro, quien criticaba al gobierno de Cárdenas se quedaba sin papel. Así es, o sea, se quedaba mudo. Pero a ver, ¿con qué te quedas? No, de 39 a 45 está en el Del 36 al 40. De 36 a 45. Al 42. 42. Porque acuérdense que cuando Ávila Camacho empieza su política de unidad nacional, recién entramos a la Segunda Guerra Mundial, junta a todos los expresidentes en el balcón del 15 de septiembre de ese año. Es del 36 al 42. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo que ahí encuentras como el arte de la política a la mexicana. O sea, cómo manipulas, cómo mueves y cómo se pueden lograr las cosas. Yo insisto, me quedo con ese ejemplo de cómo lo hizo Cárdenas para expulsar a Calles. Es lo mismo que pudo haber hecho Fox en su momento con el bono democrático que traía, moviendo a la gente, a la ciudadanía. Pudo haber empezado a desmantelar el aparato priista y no lo hizo. Y esa es una gran culpa histórica que tendrá que pagar junto con Trump en el infierno cuando estén juntos. Y lo peor es que la pagamos juntos. No, la pagamos nosotros. Claro. Él está feliz. Trump no era el infierno, era un Taco Bell. Sí, es lo más parecido. Lo que único que Yo me quedo en que ni los dictadores con cara de dictadores, ni los dictadores con cara de demócratas. Ninguno de ellos. En eso estamos de acuerdo. Y bueno, pues ya con eso. Yo me quedo con que Calles merece una revisión profunda y merece un libro toral. Hay un libro, hay una biografía buenísima de Pilar. Bueno, la recordaré. Perfecto, pero sí se requiere una divulgación puntual sobre la obra de Calles y sobre su periodo. Yo creo que yo me quedo con la idea de que fuimos siempre el país de un solo hombre, desde los tlatoanis, los caudillos, los caciques, el jefe del ejército constitucionalista, el jefe máximo. Entonces llega un momento en que después vino los presidentes imperiales, ¿no?, que duraron durante la dictadura perfecta. Entonces, ¿cuándo empieza la democracia en México? La democracia en México comienza con la llegada de la señora Fox al poder, del presidente Fox. Entonces, vamos muy atrasados democráticamente. Sí, vamos muy atrasados. Es la hora en que yo voto por la democracia. Creo que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Todavía escucho muchos comentarios en el sentido de que México necesita mano dura. No, ya tuvimos mano dura. Muchas con Porfirio Díaz, tuvimos mano dura con el prismo y mano dura con Díaz Ordaz. Ya no mano dura. Lo que necesitamos es un gobierno de leyes, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Y yo voto por el Estado de Derecho. ¡Viva la inteligencia! Estoy de acuerdo.